Mi hija me llamó. Su voz temblaba, llena de algo que parecía ser una mezcla de miedo y urgencia. Lo que dijo a continuación me hizo sentir tal opresión en el pecho que casi no podía respirar. Mi esposa, la mujer a la que dediqué mi vida, a quien amé y respeté durante tantos años, estaba en ese preciso momento teniendo una cena romántica con otro hombre. El impacto de esas palabras fue como un puñetazo directo al estómago. Mi sangre hervía, mi visión se estrechaba y mi mente se negaba a aceptar lo que acababa de escuchar. Padre, perdóname, pero no pude ocultártelo. Ella está allí ahora, riendo, bebiendo, comportándose como si nada en el mundo importara excepto él. La voz de mi hija oscilaba entre el nerviosismo y la ira reprimida. Su corazón estaba tan roto como el mío. Saber que mi esposa no solo nos engañó, sino que nuestra hija era quien tenía que decirme la verdad, lo empeoró aún más. No lo pensé dos veces. Tomé mi llave y me fui sin decir una palabra. El camino hasta el restaurante fue un borrón de luces y emociones abrumadoras. Cada pensamiento me carcomía. La ira se mezclaba con la decepción, el amor de tantos años ahora se estaba fragmentando en millones de pedazos dentro de mí. ¿Cómo? ¿Cómo pudo hacer esto? Nunca lo sospeché. ¿O ignoré las señales? La distancia disfrazada de cansancio, los sutiles cambios en la mirada, las sonrisas que ya no eran para mí. Y ahora, ella estaba allí, en público, con él, sin siquiera molestarse en ocultarlo. Eso significaba que nunca fui una amenaza. Estaba ya segura de mi ceguera, de mi confianza inquebrantable. Cuando llegué, no tuve que buscar mucho. Allí estaba ella. Impecablemente vestida, peinada meticulosamente, riendo mientras sostiene la copa de vino. El hombre a su lado se acercó más y le tocó la mano con indiferencia, como si ya fuera algo común entre ellos. Ella estaba sonriendo, una sonrisa que no había visto en años. Una sonrisa que, ingenuamente, pensé que se había perdido, pero que ahora me di cuenta de que ya no era para mí. El aire dentro del restaurante se sentía enrarecido. Mi corazón golpeaba contra mi pecho, pero mis pasos eran firmes. Caminé hasta su mesa. Los ojos se volvieron hacia mí en el momento en que acerqué una silla y me senté sin ser invitado. El silencio se extendió por la mesa como un veneno letal. Los ojos de mi esposa se abrieron y su sonrisa desapareció instantáneamente. El amante, confundido, intentó comprender quién era yo. No necesitaba preguntar. Solo quería asegurarme de que no tengas que mentir cuando le cuentes esta historia a tus amigos mañana. El hombre al que engañaste durante años vino aquí para asegurarse de que la despedida equivaliera a una traición. Mi voz salió fría y aguda. No quería gritar, no quería armar un escándalo. Quería que cada palabra pesara sobre ella como una oración. Intentó decir algo, tal vez una disculpa, tal vez una negación, pero levanté la mano. No digas nada. No estoy aquí para escuchar tus mentiras. Estoy aquí para liberarte. ¿Querías esto, no? Ahora lo tienes. Ella parpadeó con incredulidad. El amante, visiblemente incómodo, se removió en su silla. Mi amor, no es lo que piensas. Intentó. Me atreví a reír. ¿Mi amor? ¿Aún tienes el coraje de llamarme así? ¿Después de cuántas noches en su cama? ¿Después de cuántas mentiras dichas mirándome a los ojos? Ella bajó la cabeza. Todo el restaurante nos miraba, los murmullos comenzaron a crecer entre los clientes, pero nada más importaba. Abrí la carpeta que traje conmigo. Dentro estaba el documento que había estado considerando durante un tiempo, pero que ahora era inevitable. El divorcio. Dejé los papeles sobre la mesa y me deslicé hacia ella. Ya sabía que algún día necesitaría usar esto. Firmar. Mi voz no era una petición. Fue un veredicto. Ella me miró con los ojos llenos de lágrimas que no eran de arrepentimiento, sino de miedo. Miedo a lo que vendría después. Sabía lo que significaban esos papeles. Sabía lo que estaba a punto de perder. Me iba, pero llevándome mucho más de lo que ella podía imaginar. ¿Pensaste que podrías traicionarme y aún así salirte con la tuya? Olvidaste una cosa. Todo lo que construimos está a mi nombre.
no te llevarás nada. Ni la casa, ni el auto, ni un solo centavo. La sorpresa en su rostro fue la única satisfacción que tuve en ese momento. La mujer que me destruyó, que me trató como a un tonto, ahora vio cómo su mundo se desmoronaba a la misma velocidad que destruyó nuestro matrimonio. Su amante la miró con una mezcla de sorpresa e incomodidad. Él no lo sabía. No tenía idea de que se fue de allí sin nada. Quizás él estaba ahí por el lujo, por la seguridad financiera que ella llevaba a mi lado. Pero ahora ya no le quedaba nada. Solo él. Buena suerte, espero que sea todo lo que quieres. Porque ahora mismo, él es todo lo que tienes. Me levanté dejándolos allí, en medio del público que presenciaba su caída. La última mirada que me dirigió no fue ni de ira ni de revuelta. Fue pánico. Sabía que lo perdería todo. ¿Pero qué pasó después de esa noche? ¿Qué pasó con la mujer que una vez compartió mi vida, pero que eligió la traición antes que la lealtad? Y en cuanto a su amante, ¿se quedó a su lado después de descubrir que, sin mí, ella no tenía nada? ¿O el destino les ha reservado a ambos un castigo aún mayor? Salí de ese restaurante con la certeza de que la vida daría sus propias respuestas. Y cuando el karma finalmente viniera para ella, yo estaría observando. Bienvenido al canal. Aquí, la traición nunca será romantizada ni justificada. Todas las historias son ficticias, pero la lección es real: la infidelidad destruye vidas, familias y corazones. Nuestro objetivo es mostrar las consecuencias de la deslealtad, el dolor irreversible y los vericuetos que pueden cambiarlo todo. Prepárate para una historia impactante, intensa y llena de sorpresas. La verdad siempre sale a la luz, y hoy sentirás cada emoción de este viaje. Buena historia. James siempre creyó que había encontrado en Laura a la pareja ideal para compartir su vida. Se conocieron en la universidad, cuando ambos todavía tenían grandes sueños y toda una vida por delante. La relación comenzó con una amistad sincera, llena de largas conversaciones sobre todo y nada al mismo tiempo, una armonía que parecía única. Al principio no había una pasión abrumadora, sino un crecimiento paulatino, un amor que parecía estar construido sobre cimientos sólidos, como una casa que lleva tiempo construir, ladrillo a ladrillo. Laura tenía una presencia encantadora, una actitud segura y decidida, pero al mismo tiempo cautivadora, capaz de hacer sentir especial a cualquiera con solo una mirada. James siempre había admirado esa cualidad en ella, esa capacidad de cautivar a la gente sin esfuerzo. Y tal vez fue esa admiración la que, con el paso de los años, se transformó en una confianza incuestionable, en un amor sin sospechas, sin paranoia, sin miedo. Después de todo, él sabía quién era Laura. O al menos eso creía saber. Construyeron una vida juntos, paso a paso, siempre al mismo ritmo. La boda llegó después de 5 años de noviazgo, y la celebración fue sencilla, pero llena de emoción. Los votos intercambiados esa noche todavía resonaban en la mente de James, como un recuerdo de una época en la que nada parecía capaz de sacudir esa unión. Los años siguientes estuvieron marcados por logros conjuntos. James se estableció en el mercado financiero, asumiendo una posición estable, pero que requirió más tiempo del que le hubiera gustado. Laura, por su parte, encontró su pasión en el área del diseño de interiores y se convirtió en una referencia en el segmento, atendiendo a clientes de alto nivel. Profesionalmente, ambos prosperaron y su matrimonio parecía seguir ese ritmo de crecimiento, aunque, a veces, los devoraba el cansancio y la abrumadora rutina. Cuando nació Emily, el amor de James por Laura pareció multiplicarse. Vio en ella no solo a la esposa perfecta, sino también a una madre devota, amorosa y atenta. La llegada de su hija trajo una nueva dinámica a su matrimonio, una transición que afrontaron con madurez. Malas noches, dobles responsabilidades, desafíos que llegaron junto con la felicidad de crear una nueva vida. James hizo todo lo posible por estar presente, pero el trabajo lo agotaba cada vez más. Se justificó que todo eso era necesario, que este esfuerzo era para garantizar un futuro confortable a su familia. Se veía a sí mismo como un proveedor, como alguien que sacrificó momentos para construir una base inquebrantable. En los primeros años, Laura lo entendió. También se dedicó a su propio crecimiento profesional, a las oportunidades que se presentaban y que no podía desperdiciar. Pero pasó el tiempo y el equilibrio de la relación empezó a inclinarse en una dirección.
Los viajes de James se hicieron más frecuentes y sus noches de trabajo cada vez más largas. Laura, a su vez, encontró su propio espacio dentro de esa rutina, rodeada de clientes, eventos y nuevas posibilidades. Pero nunca hubo quejas directas. Al contrario, siempre supieron mantener la apariencia de una pareja equilibrada, de un matrimonio que funcionaba porque ambos se respetaban y entendían. Todavía se celebraban cenas familiares, se planificaban celebraciones y se intercambiaban regalos en fechas importantes. Para todos los que los rodeaban, eran una pareja modelo, la definición del éxito matrimonial. Pero detrás de las cortinas, algo de silencio comenzó a apoderarse. Un distanciamiento sutil, un sentimiento de ausencia incluso cuando estaban juntos. James lo notó, pero nunca le dio importancia. Creía que fases como esta eran normales, que el tiempo devolvería la conexión de antes. Laura, sin embargo, pareció adaptarse cada vez más a esta nueva realidad. Se volvió más reservada, más selectiva con sus palabras, con sus muestras de cariño. Pero aún así, no mostró ningún signo claro de insatisfacción. La verdad es que James nunca consideró la posibilidad de que algo estuviera mal. Para él, Laura era una mujer leal, alguien que siempre estuvo orgullosa de su independencia, pero que valoraba por encima de todo la familia que construyeron. Cuando viajaba, enviaba dulces mensajes, llamaba para ver cómo estaban las cosas en casa y hablaba con Emily antes de irse a dormir. Se encargó de demostrar que, a pesar de la distancia, estaba presente. Cuando regresó, trajo regalos, organizó salidas, intentó recuperar el tiempo perdido. ¿Pero fue suficiente? ¿Era esto lo que quería Laura? Nunca preguntó, nunca sintió la necesidad de hacerlo. Para él, su amor era algo inquebrantable, algo que sobreviviría al desgaste del tiempo, a los inevitables cambios de la vida. La casa donde vivían reflejaba exactamente esta imagen de estabilidad. Un lugar cuidadosamente decorado por Laura, donde cada detalle parecía contar una historia, donde cada habitación tenía un pedacito de su vida. La sala era el espacio favorito de la familia, donde veían películas juntos, donde Emily jugaba mientras sus padres hablaban. El dormitorio de la pareja era un refugio que había sido testigo de innumerables noches de complicidad, promesas susurradas en la oscuridad, votos de amor intercambiados en silencio. Pero ahora esa habitación parecía más fría, más distante. El espacio entre ellos creció sin que James se diera cuenta, sin que él se diera cuenta de que los pequeños gestos que alguna vez fueron naturales comenzaron a desaparecer. Las rutinas continuaron, los días transcurrieron y la vida transcurrió sin muchas turbulencias aparentes. James todavía creía que todo estaba en el lugar correcto, que Laura simplemente estaba enfrentando una fase más introspectiva, que las cosas pronto volverían a ser como antes. Su amor ya había pasado por desafíos, ya había resistido tiempos difíciles, entonces, ¿por qué esta vez sería diferente? No tenía idea de que el destino ya estaba trazando un camino que lo cambiaría todo. Que algunas verdades no podrían ignorarse para siempre. Que si bien él creía que su familia estaba a salvo, su esposa ya estaba viviendo algo que él ni siquiera podía imaginar. Pero la ilusión solo dura hasta el momento en que prevalece la verdad. Y cuando la realidad llama a la puerta, no hay escapatoria. Lo que James aún no sabía era que cada elección tiene su peso, cada acción tiene su consecuencia y que el amor que creía eterno estaba a punto de ser puesto a prueba de la manera más cruel posible. James sintió que algo era diferente, pero no podía identificarlo. Era un sentimiento vago, un malestar silencioso que se manifestaba en pequeños detalles. Laura parecía más distraída, menos atenta a las conversaciones, a veces perdida en sus pensamientos cuando pensaba que nadie la miraba. Sin embargo, cada vez que él le preguntaba si todo estaba bien, ella respondía con una sonrisa tranquila y un gesto gentil en su brazo, asegurándole que simplemente estaba cansada del trabajo, que las exigencias de los clientes estaban consumiendo su energía. Aceptó esta explicación sin dudar, después de todo, también se sentía agotado la mayor parte del tiempo. La vida adulta, con todas sus exigencias y exigencias, le hacía eso a la gente. Pero la verdad es que por mucho que intentara ignorarlo, algo dentro de él le advirtió que en este cambio había algo más que simple cansancio. Los días fueron pasando y, poco a poco, empezó a notar patrones. Laura empezó a salir con más frecuencia a reuniones de trabajo que aparentemente requerían largas cenas o reuniones en horarios inusuales.
Antes siempre os hablaba de cada cliente, de cada proyecto, con auténtica ilusión. Ahora, cuando preguntó, las respuestas fueron vagas, como evitando detalles. Sus llamadas se hicieron más frecuentes, pero cuando él entraba a la habitación, ella bajaba la voz, terminaba rápidamente o cambiaba de tema. El teléfono se sentía como un nuevo apéndice en su mano, y había momentos en los que sonreía a la pantalla de una manera que él ya no veía cuando estaba cerca. La inseguridad empezó a crecer en su interior, mezclada con un obstinado intento de racionalizarlo todo, de decirse a sí mismo que solo estaba imaginando cosas, que estaba siendo paranoico sin ningún motivo real. Sin embargo, la inquietud no hizo más que aumentar. Emily, su hija, también empezó a darse cuenta. Un día, mientras estaban cenando, ella hizo un comentario aparentemente inocente, pero le provocó un escalofrío a James. Mamá ha estado saliendo mucho últimamente, ¿verdad? Siempre está hablando por teléfono, pero nunca me deja ver con quién está hablando. Laura se rió y dijo que Emily estaba exagerando, que solo eran llamadas de trabajo. Pero James notó la forma en que su esposa evitaba mirarlo directamente cuando hablaba. Y en ese momento, algo dentro de él se rompió. Si incluso su hija se dio cuenta, entonces no estaba solo en su cabeza. Algo andaba mal. Muy mal. Esa noche, James se acostó junto a ella y fingió dormir. Cuando sintió que su respiración se estabilizaba, cuando se dio cuenta de que pensaba que ya se había quedado dormido, Laura cogió el teléfono y salió de la habitación. Abrió los ojos lentamente, escuchó el sonido ahogado de su voz proveniente del pasillo y se le formó un nudo en la garganta. Nunca antes había necesitado dudar de ella. Nunca necesitó espiar, sospechar ni vigilar sus pasos. Pero ahora, por primera vez, sentía que no conocía del todo a la mujer que tenía a su lado. Se levantó lentamente, descalzo sobre el frío suelo, caminó hacia la puerta entreabierta y la vio apoyada contra la pared, con el teléfono pegado a la oreja. Su voz era baja, dulce y la suave risa que escapó de sus labios no era para él. Se quedó allí por un momento, sintiendo su corazón martilleando contra su pecho, y regresó a la cama antes de que ella notara su presencia. Al día siguiente, mientras estaba en el trabajo, cogió el teléfono y llamó a Laura. Ella tardó un poco en responder y, cuando lo hizo, su voz sonó apresurada, casi culpable. Le preguntó dónde estaba y ella respondió que estaba en la oficina. Él guardó silencio por un momento, analizando el tono de su voz. «Qué extraño», dijo, fingiendo indiferencia. «Porque acabo de llamar allí y me dijeron que te fuiste hace horas». Hubo un segundo de silencio al otro lado de la línea antes de que ella se calmara. «Ah, sí, salí a almorzar con un cliente y terminé tardando un poco». James presionó el teléfono celular contra su oreja, sintiendo la mentira bailar en el aire. Pero él no dijo nada. Simplemente respiró hondo y colgó la llamada. Sabía que necesitaba pruebas concretas antes de confrontarla. Sabía que no podía confiar simplemente en su intuición, en cambios de comportamiento o en excusas vacías. Y fue entonces cuando tomó la decisión. Si ella tuviera algo que ocultar, él lo descubriría. En los días siguientes prestó aún más atención. Observó patrones, notó las ocasiones en que Laura se marchaba sin explicaciones convincentes. Notó las pequeñas vacilaciones, los intercambios de miradas evitadas. Hasta que, por fin, surgió la oportunidad. Un sábado por la noche, Laura dijo que tenía un evento importante con un cliente y que tendría que irse. James simplemente asintió, sin cuestionar, sin mostrar nada. Y tan pronto como ella se fue, él la siguió. Mantuvo una distancia segura, le sudaban las manos en el volante y el corazón le latía tan fuerte que parecía que le iba a atravesar el pecho. La vio entrar a un restaurante. Un lugar sofisticado, donde solían celebrar aniversarios de bodas y ocasiones especiales. Y allí, en esa mesa a la luz de las velas, estaba ella con otro hombre. La sonrisa en sus labios, sus ojos brillando de una manera que no había visto en mucho tiempo. La mano tocando la suya sobre la mesa. Y en ese instante, todas las dudas se evaporaron. Ya no había lugar para excusas, para justificaciones. La verdad estaba ante sus ojos. James no supo cuánto tiempo permaneció allí, parado afuera, sintiendo el dolor filtrarse en cada parte de su ser. Quería entrar,
quería enfrentarla allí mismo, delante de todos, quería gritar, quería romper esa escena como si fuera un cristal frágil. Pero al mismo tiempo, sintió una frialdad creciendo dentro de él, una necesidad de pensar, de actuar con control. Y fue en ese momento que se dio cuenta de que esa traición no era la peor. Había algo más. Algo que aún no sabía. Algo que cambiaría todo. James no pudo contenerse. El dolor, la indignación, el peso aplastante de la traición hicieron que sus pasos atravesaran la puerta del restaurante antes de que pudiera reconsiderar sus acciones. Su corazón martilleaba en su pecho, y cada fibra de su ser palpitaba con la necesidad de hacerle entender a Laura lo que había destruido. La elegante sala, llena de clientes bien vestidos y camareros silenciosos, se volvió demasiado pequeña para contener su ira. Se acercó a la mesa con una calma cruel, con los ojos fijos en ella y en el hombre que ahora representaba todo lo que despreciaba. Laura levantó la vista y por un momento su rostro perdió el color, la mano que sostenía la copa de vino tembló levemente antes de ser colocada sobre la mesa. La amante lo miró confundida, sin saber exactamente quién era el hombre que se acercaba con presencia asfixiante. James sacó una silla y se sentó, sin apartar la mirada. El silencio era denso, cargado, un vacío a punto de ser llenado por la tormenta. No quería escándalos, no quería gritos ni disturbios, quería algo mucho peor. Quería la verdad, desnuda y cruda, cayendo sobre Laura con el peso de una frase. La voz era baja, controlada, pero cada palabra parecía afilada como una espada. Divorcio. Hoy. Ahora. Laura parpadeó un par de veces, como si intentara procesar la información. Su mano tocó el borde de la servilleta y la arrugó en un reflejo de ansiedad. El amante, finalmente entendiendo la situación, miró a Laura, luego a James, y empezó a abrir la boca para decir algo, pero fue interrumpido por una mirada tan aguda que simplemente se recostó en su silla, tenso. James, aquí no podemos hablar. Su voz llegó débilmente, una petición poco convincente, como si supiera que no había nada más que pudiera decir para revertir el daño. ¿Para hablar? James se rió sin humor, inclinándose ligeramente hacia adelante. ¿Quieres hablar después de meses de mentiras? ¿Después de ocultar este romance barato tuyo? ¿Después de dejar que nuestra hija se diera cuenta antes que yo de que ya no eras la mujer que creía conocer? Sus ojos se abrieron, sorprendida ante la mención de Emily. Intentó murmurar algo, pero James levantó la mano, cortando cualquier intento de defensa. El silencio volvió a crecer entre ellos, mientras los demás clientes intentaban fingir que no escuchaban, pero las miradas furtivas dejaban claro que el ambiente ya estaba impregnado de tensión. Laura respiró hondo y enderezó los hombros. James, no quería que fuera así, yo nunca planeé lastimarte. Pero las cosas cambiaron. Yo cambié. Traté de luchar contra eso, traté de convencerme de que. Detener. Su voz era firme. No trates de justificar lo que hiciste. Tenías una opción. Tuviste todas las oportunidades para decirme la verdad, pero elegiste quedar en ridículo. Miró hacia abajo por un momento, sabiendo que no había excusa que pudiera arreglar esto. Pero entonces, un peso diferente se posó en su rostro. Un verdadero miedo. Algo más allá de la traición. Y James lo notó. Había algo más. Hay algo más, ¿no? Inclinó la cabeza, sintiendo que su corazón ahora se aceleraba de una manera diferente. Ese sentimiento que lo había perseguido durante semanas ahora se estaba volviendo real. Vio que Laura frunció los labios, vacilante, como si estuviera a punto de cruzar una línea sin retorno. James. Comenzó, pero se detuvo. Su mirada se desvió por un momento y el amante que estaba a su lado pareció moverse incómodo. Fue en ese momento que se dio cuenta. No fue solo la traición. No era solo el hecho de que estuviera con otro hombre. Era algo más profundo, algo que temía revelar. Algo que la haría perderlo todo. James sacó un sobre del bolsillo interior de su chaqueta y lo colocó sobre la mesa. No soy tan ingenuo como pensabas. Pensaste que nunca lo descubriría, ¿no? Pensaste que podías engañarme, que podías traicionarme y salirte con la tuya. Pero olvidaste un detalle muy importante, Laura.
Nunca tuviste nada a tu nombre. Ella se quedó helada. El amante miró a uno y a otro, empezando a comprender que la situación no se trataba solo de un matrimonio que se desmoronaba. Había algo más, algo financiero, algo mucho más grande. Laura intentó agarrar el sobre, pero James fue más rápido y lo retiró. Todo, absolutamente todo lo que construimos está a mi nombre. La casa, las facturas, el dinero. No tienes derecho a nada, Laura. Vio su expresión convertirse en una mezcla de pánico e incredulidad. ¿Pensaste que saldrías de esto como si nada hubiera pasado? ¿Que podrías firmar un divorcio, seguir adelante con tu vida con este hombre y aún así quedarte con la mitad de lo que construí? No, Laura. No sucederá. Sus ojos se llenaron de desesperación. James, por favor, yo. Por favor. Él volvió a reír, sin humor. ¿Pensaste que podrías destruirme y aún así ser recompensado por ello? Revoqué todo. Los abogados están listos. Ya no tienes acceso a ninguna de nuestras cuentas. Tu tarjeta de crédito ha sido cancelada. ¿La casa? Se queda conmigo. No tomarás nada. Laura palideció. Le temblaban las manos mientras sostenía la servilleta, como si buscara alguna forma de anclarse a la brutal realidad que acababa de caer sobre ella. El amante a su lado tragó saliva, dándose cuenta de que tal vez había apostado sus fichas a la mujer equivocada. James se puso de pie. El silencio alrededor era absoluto, la tensión tan espesa que parecía asfixiar. Espero que tenga un lugar donde cobijarte esta noche, porque de ahora en adelante, estarás solo. Se giró y se alejó, dejando atrás no solo a una mujer que lo traicionó, sino a una mujer que ahora enfrentaba el peso de sus decisiones de la manera más cruel posible. El suelo se había derrumbado bajo sus pies. Y cuando miró al hombre que estaba a su lado, esperando algún tipo de apoyo, se dio cuenta de que él ya no la miraba de la misma manera. Porque, al final, la traición siempre pasa factura. James salió del restaurante sin mirar atrás. El aire de la noche se sentía más pesado, cargado de algo que iba más allá de la humillación que acababa de exponer. Era la sensación de cierre, de una historia que terminó cruelmente, sin lugar a la redención. Cada paso que daba resonaba en el silencio de la acera, como si el mundo a su alrededor estuviera absorbiendo la fuerza de lo que acababa de suceder. Sabía que Laura todavía estaba sentada en esa mesa, probablemente sin responder, sintiendo el suelo desmoronándose bajo sus pies. Pero ya nada de eso importaba. ¿Qué haría ella ahora? ¿A dónde irías? ¿Cómo intentaría recuperarse del golpe que acababa de recibir? Estas preguntas pasaron por su mente, pero se negó a dedicar más tiempo a pensar en ellas. Ya había perdido demasiado. Subió al auto y permaneció allí unos segundos, sintiendo sus nudillos blancos de tanto apretar el volante. Su respiración era entrecortada, pero ya no estaba enfadada. Fue un amargo alivio. Quería sentir algo más allá de ese vacío que parecía expandirse en su interior. Pero lo único que quedó fue el agotamiento. Su teléfono vibró en el tablero. Un número desconocido. Dudó antes de responder y la voz al otro lado de la línea le revolvió el estómago. «Papá, ¿dónde estás?» La voz de Emily transmitía preocupación, pero también algo más profundo. Como si supiera que algo grande había sucedido. James cerró los ojos por un momento antes de responder. «Ya me voy a casa». Escuchó un suspiro al otro lado de la línea. Emily lo sabía. Ella lo supo antes que él. Quizás siempre lo supe, pero no supe cómo decirlo. James sintió el peso caer sobre sus hombros. ¿Cómo pudo no haberse dado cuenta? ¿Cómo pudo haber estado tan ciego? Pero ya no había lugar para la autocompasión. Necesitaba seguir adelante. Cuando llegó a casa, Emily ya lo estaba esperando en la sala, sentada en el sofá, con las rodillas apoyadas contra el pecho. Tan pronto como él entró, ella se levantó, vacilante, sin saber si decir algo o simplemente abrazarlo. Pero James no le dio otra opción. Caminó hacia ella y la envolvió en un fuerte abrazo, sintiendo sus hombros temblar mientras finalmente lloraba. «Lo siento, papá». Su voz estaba apagada contra su pecho. James acarició el cabello de su hija,
sintiendo la fragilidad de ese momento. No te disculpes. No tienes la culpa de nada. Ella se apartó ligeramente, con los ojos rojos, llenos de algo que él reconoció de inmediato, dolor. Debería habértelo dicho antes, debería haberte hecho ver. Él sacudió la cabeza, sosteniendo sus manos entre las suyas. Hiciste lo que pudiste. Y ahora se acabó. Emily asintió lentamente, pero él se dio cuenta de que había algo más. Un miedo, un dilema no resuelto que la mantenía inquieta. Y cuando finalmente encontró el coraje para hablar, su voz era baja, vacilante. Ella trató de hablar conmigo, mamá. Llamó varias veces después de que saliste del restaurante. James sintió un sabor amargo en la boca. Ya sabía que Laura intentaría algo, trataría de encontrar una manera de justificar, de manipular, de hacer de Emily su puente de regreso. Pero ya no había vuelta atrás. Ahora no. Después de todo, no. ¿Qué dijo ella? Preguntó, con voz controlada. Emily respiró hondo. Ella quiere hablar contigo. Dijo que necesita explicarte algo. Algo importante. James dejó escapar una risa seca y sarcástica. ¿Quiere explicármelo? Después de todo esto, ¿todavía cree que puede decir algo que cambiará algo? No lo sé, papá. Pero, parecía serio. Miró a su hija, evaluando sus palabras. Una parte de él quería ignorarlo, simplemente seguir adelante sin permitir que Laura tuviera ni un segundo más de su atención. Pero otra parte, una parte que odiaba admitir que aún existía, quería saberla. Quería entender qué más podría tener que decir. Sacó su teléfono del bolsillo y vio las llamadas perdidas. Varios. Suspiró, sintiendo una mezcla de frustración y cansancio. En contra de su buen juicio, marcó su número. Solo hizo falta un timbrazo para que ella respondiera. James, por favor escúchame. Tienes 2 minutos. Su voz era aguda, sin lugar a juegos. Del otro lado, Laura respiró hondo y reunió el coraje para hablar. Sé que no tengo derecho a nada. Sé que cometí un error. Pero debes saber que no lo hice solo por egoísmo. Había algo más. James permaneció en silencio, esperando que ella continuara. Me enteré hace meses. Algo sobre nuestro matrimonio. Sobre lo que realmente éramos. Frunció el ceño y sintió un escalofrío involuntario recorrer su espalda. ¿De qué estás hablando? El contrato, James. El acuerdo prenupcial que firmamos. Sé que piensas que fue una manera de castigarme, para asegurarte de que no obtuve nada, pero lo que no sabes es que lo sabía mucho antes de que me lo dijeras. James se quedó quieto, tratando de procesar. ¿Qué quieres decir con eso? Lo sabía porque, le pedí a tu abogado que me lo mostrara yo mismo. ¿Y sabes lo que descubrí? Que nunca tuve derecho a nada, desde el principio. Que todo lo que construimos juntos siempre estuvo a tu nombre. No fue algo que hiciste después de la traición, James. Lo hiciste mucho antes. Nunca confiaste en mí. El silencio entre ellos era ensordecedor. James sintió que el mundo a su alrededor vacilaba, como si una parte de él estuviera siendo arrancada sin previo aviso. Él nunca lo pensó de esa manera. Para él, ese contrato era un simple acuerdo de protección, algo que parecía natural en ese momento. Pero ahora, al escuchar a Laura decir eso, se dio cuenta de algo que nunca había considerado. ¿Sabías, desde el principio? Su voz era casi un susurro. Lo sabía. Y traté de fingir que no me importaba. Pero la verdad, James, es que eso me destruyó incluso antes de la traición. Me sentí como un intruso en nuestro propio matrimonio. Sabía que, al final, nunca sería tu igual. Me pusiste en una posición en la que siempre sería desechable. James se pasó una mano por la cara, sintiendo cómo le palpitaba la cabeza. No quería sentir lástima por ella. No quería justificar lo que hizo. Pero sus palabras fueron profundas y tocaron un punto que él nunca había considerado. Eso no justifica lo que hiciste, Laura. Finalmente respondió con firmeza. Lo sé. Pero ahora sabes lo que sentí.
Y espero que algún día te pese tanto como a mí. La línea se cortó antes de que pudiera decir algo. Laura colgó. Y James se quedó allí, sosteniendo el teléfono, sintiendo algo diferente esta vez. No fue solo ira. No fue solo indignación. Fue la dolorosa comprensión de que, tal vez, la traición había comenzado mucho antes de lo que imaginaba. Y que, al final, ambos habían sido cómplices de la destrucción de lo que alguna vez pareció inquebrantable. James permaneció de pie en medio de la habitación, con el teléfono todavía en la mano, como si sostenerlo pudiera evitar que las palabras de Laura siguieran haciendo eco en su mente. El peso de lo que ella dijo se arrastró dentro de él, rompiendo certezas, destruyendo la narrativa que había creado sobre todo lo sucedido. Siempre había creído que el error era solo suyo, que la traición había sido una elección unilateral, una desviación de carácter imperdonable, pero ahora había una grieta en su convicción. No quería admitirlo, pero una parte de él sabía que la verdad tenía un peso diferente. Su traición fue un golpe brutal, un veneno que corroyó todo lo que construyeron, pero, ¿qué hizo? Él siempre había creído que la protección del contrato prenupcial era un detalle burocrático, una precaución fría y racional, pero ahora se daba cuenta de que, para ella, era mucho más. Fue una declaración silenciosa de desconfianza, una barrera invisible entre ellos desde el principio. Ella descubrió esto mucho antes de traicionarlo, y este descubrimiento plantó algo en ella que él nunca había visto hasta ahora. Una cicatriz. Se dejó caer en el sofá, exhausto. El dolor todavía ardía en su interior, pero ahora había algo más, duda. Odiaba a Laura por lo que hizo, pero también se odiaba a sí mismo por no darse cuenta de cuán condenada estaba su relación mucho antes de esa traición. ¿Cómo es que nunca lo vio? ¿Cómo es que nunca se dio cuenta de que ella ya estaba distante mucho antes de buscar a otro hombre? Recordó los pequeños cambios a lo largo de los años, las miradas evasivas, los largos silencios, las respuestas breves y sin emociones. Supuso que era cansancio por la rutina, lo cual era natural después de tantos años juntos. Pero ahora vio que ella se había estado alejando durante mucho tiempo y que nunca intentó alejarla. Emily entró a la habitación y lo encontró así, con la mirada perdida y el cuerpo desplomado en el sillón como si cargara un peso invisible. Ella dudó antes de acercarse, sin saber si debía preguntarle algo o simplemente dejarlo ahí con sus pensamientos. Pero luego, sin decir nada, simplemente se sentó a su lado, apoyando la cabeza en el hombro de su padre, un gesto pequeño pero lleno de significado. James sintió el calor de su hija y se dio cuenta, en ese instante, de que necesitaba recomponerse. Necesitaba seguir adelante. Todo esto era mucho más grande que solo él y Laura. Emily todavía lo necesitaba un padre que fuera lo suficientemente fuerte para seguir adelante. Ella va a intentar acercarse a ti, dijo, finalmente rompiendo el silencio. Intentaré hacerte entender su versión. Emily respiró hondo antes de responder. No sé si quiero escucharlo. James cerró los ojos por un momento, sintiéndose cansado. Quizás lo necesites. No para ella. Sino para ti. Ella guardó silencio, asimilando esas palabras, y James se dio cuenta de que a pesar de su enojo, a pesar de su desprecio por lo que Laura había hecho, no podía borrar el hecho de que ella todavía era la madre de su hija. Podía arrancarla de su vida, pero no podía decidir por Emily. La relación entre madre e hija era algo que no tenía derecho a destruir, por mucho que odiara admitirlo. La noche avanzaba lentamente y la casa parecía más grande, más vacía que nunca. Pensó en todo lo que necesitaba resolver, en las consecuencias prácticas de todo ello. El divorcio no fue solo una cuestión emocional, fue un proceso largo, doloroso y burocrático. No quería volver a ver a Laura, no quería escuchar su voz, pero sabía que no podría evitarla para siempre. Tendría que volver a buscar sus cosas, tendría que lidiar con cuestiones legales, con explicaciones a familiares y amigos. Pero había algo que le molestaba más que nada. El amante. James todavía no sabía cómo afrontar su existencia. Saber que Laura había estado con otro hombre fue un golpe casi insoportable, pero, ¿qué vino después de eso? ¿Se quedaría con él ahora que todo ha quedado al descubierto? ¿Asumiría ese hombre el papel que alguna vez fue suyo? No quería preocuparse por eso, pero la verdad era que le dolía. Al día siguiente, James recibió un mensaje de Laura.
Necesito recoger mis cosas. ¿Podemos hablar? Tardó unos minutos antes de responder. Tus cosas estarán afuera. No quería hablar. No había nada más que decir. Horas más tarde, observó desde lejos cuando llegó Laura. Ella bajó del auto vacilante, como esperando que él saliera a verla, pero él no le dio ese placer. Observó por la ventana mientras ella recogía las bolsas que él había dejado afuera. Hizo una pausa por un momento, sosteniendo el asa de la maleta como si dudara, como si esperara que sucediera algo, que él cambiara de opinión. Pero James permaneció inmóvil. Laura miró hacia la puerta de la casa durante unos segundos antes de suspirar y volver a subir al auto. Se dio cuenta de que ella estaba sola. El amante no estaba. Quizás nunca lo había sido realmente. Quizás fue solo un error, un escape, un camino sin retorno. Pero eso ya no importaba. James cerró los ojos y respiró hondo. El matrimonio había terminado. Sabía que necesitaba seguir adelante. Pero la pregunta que quedaba ahora era, ¿y luego qué? ¿Qué vendría ahora? La vida le dio una respuesta brutal e inesperada, y ahora le tocaba a él decidir cómo reconstruir lo destruido. Había perdido un amor, pero tal vez, solo tal vez, estaba a punto de encontrar algo que ni siquiera sabía que necesitaba. James sintió el peso de los próximos días pesando sobre él de una manera diferente. Ya no era una ira palpitante ni una humillación aplastante, sino más bien un vacío silencioso, la sensación de que su vida se había convertido en una página en blanco, sin dirección. Se despertaba cada mañana y se encontraba mirando el lado vacío de la cama, no por anhelo, sino por el shock de darse cuenta de cómo todo había cambiado tan rápidamente. El espacio que alguna vez había ocupado Laura ahora parecía más grande, un recordatorio constante de que esa etapa de la vida había terminado. Y al mismo tiempo, Emily seguía allí, tratando de entender cómo funcionaría la nueva realidad, tratando de descifrar si todavía podía mirar a su madre de la misma manera o si ahora también era solo una extraña para ella. El trabajo se convirtió en un refugio temporal, pero no por mucho tiempo. Sus compañeros, que siempre habían sido amables, ahora lo miraban con una mezcla de curiosidad y lástima. Sabía que las noticias viajaban rápido y que, de alguna manera, todos ya sabían que el matrimonio había terminado. Algunos se acercaron discretamente, ofreciéndole palabras de apoyo, otros simplemente evitaron el tema, pero lo cierto es que James quiso distanciarse de cualquier simpatía forzada. No quería hablar de lo sucedido. No quería volver a contar la historia como si fuera una trama trágica para satisfacer la curiosidad de otras personas. Quería seguir adelante. Pero seguir adelante requería mucho más que simplemente decidir que estaba bien. Una noche, se encontró conduciendo sin rumbo por la ciudad, sin un destino fijo, solo tratando de disipar la inquietud que se estaba instalando en su pecho. Las luces de la ciudad parecían más lejanas que nunca y no sabía exactamente qué estaba buscando. Hasta que, sin darse cuenta, se detuvo frente a un café. Un lugar que no había visitado en años, uno de esos lugares que habían quedado en el pasado sin que él siquiera se diera cuenta. Entró, más por instinto que por ganas reales de estar allí, y pidió un café sin siquiera prestar atención a lo que estaba haciendo. Se sentó en una de las mesas cerca de la ventana y miró fijamente a la gente que pasaba, cada uno con su propia historia, sus propios secretos. Hasta que una voz lo sacó de su trance. «Pareces perdido». Levantó la vista y vio a una mujer parada al lado de la mesa. Su rostro parecía vagamente familiar, pero le tomó un momento procesar de dónde la conocía. Era el beriste que trabajaba allí años atrás, alguien con quien había intercambiado pocas palabras, pero que ahora parecía reconocerlo mejor de lo que imaginaba. «No sé si perder es la palabra correcta», respondió, tratando de poner una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Sacó la silla frente a ella y se sentó sin ceremonias, cruzando los brazos sobre la mesa como si estuvieran retomando una conversación que nunca existió. «Escuché sobre ti. Sobre lo que pasó. No te preocupes, no soy del tipo que pide detalles solo para tener algo de qué chismear. Pero, sé cómo es». James levantó una ceja, intrigado. «¿Sabes cómo es?». Ella asintió, jugueteando distraídamente con la correa de su delantal. «Pasé por algo similar hace unos años. La traición es algo extraño, ¿verdad?».
Creemos que entendemos, que sabemos cómo reaccionaríamos si nos pasara a nosotros, pero cuando realmente sucede, nada tiene sentido. Se quedó en silencio por un momento, absorbiendo esas palabras. Era raro encontrar a alguien que hablara de esto sin el matiz superficial de compasión barata. No sabía por qué, pero sentía que podía continuar esta conversación. ¿Y cómo lo manejaste?, preguntó, finalmente interesado. Ella sonrió de una manera que no era triste, pero tampoco completamente ligera. Al principio, de la peor manera posible. Me hundí en preguntas sin respuesta, reviví cada momento tratando de entender dónde se vino abajo todo. Pensé que era mi culpa, luego pensé que era solo suya. Pero al final, me di cuenta de que la traición no comienza cuando alguien decide traicionarte. Comienza mucho antes, en los detalles que elegimos ignorar. James respiró hondo, sintiendo el impacto de esa verdad. Sabía exactamente de qué estaba hablando. Sabía que, en el fondo, Laura ya se había ido mucho antes de que todo sucediera, pero prefirió no verlo. Así como ella decidió permanecer en silencio sobre cómo se sentía. Y al final ambos fracasaron. ¿Pero sabes qué me ayudó más?, continuó, tomando la taza de café que él ni siquiera había tocado y empujándola hacia él. Decidí que no iba a dejar que eso me definiera. Todavía tenía una vida que vivir y pensar en el pasado no iba a cambiar nada. James tomó la taza y tomó un sorbo, sintiendo el calor del café extenderse por su cuerpo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que esta conversación era exactamente lo que necesitaba escuchar. Soy James, dijo finalmente extendiendo su mano. Ella le estrechó la mano con una sonrisa sincera. Y yo soy Sophie. Y en caso de que te lo preguntes, no estoy coqueteando contigo. Solo creo que necesitas escucharlo de alguien que haya pasado por lo que tú estás pasando. Se rió por primera vez en semanas, una risa real, aunque estuviera llena de cansancio. Y tal vez sí lo necesito. Los dos continuaron hablando, y por primera vez desde que todo sucedió, James sintió que la pesadez dentro de él comenzaba a aliviarse, aunque fuera un poco. Tal vez, solo tal vez, la vida intentaba mostrarle que, a pesar de todo, todavía había algo más allá del dolor. Y estaba listo para descubrir qué era. Pasó el tiempo y James aprendió que el dolor de la traición no desaparece de la noche a la mañana, pero tampoco dura para siempre. Poco a poco empezó a rehacer su vida, no porque quisiera demostrarle algo a nadie, sino porque no le quedaba otra alternativa que seguir adelante. Se volvió más presente para Emily, más atento a las pequeñas cosas que antes pasaban desapercibidas. Por primera vez en años, se permitió vivir sin el peso de cargar con un matrimonio que, en el fondo, llevaba mucho tiempo roto. Pero lo que no esperaba era lo que vino después. Laura había intentado contactarlo varias veces, pero él nunca respondió. Los mensajes, una vez constantes, fueron cada vez menos hasta desaparecer por completo. Sabía que ella intentaría encontrar una manera de recuperarse y seguir adelante como pudiera. Pero lo que no esperaba era que el destino tuviera otros planes. Un día, mientras tomaba un café en casa, Emily apareció en la sala sosteniendo su teléfono celular, con el rostro pálido y los ojos muy abiertos. Frunció el ceño, dándose cuenta de que algo andaba mal incluso antes de preguntar. Dudó, como si intentara encontrar las palabras adecuadas para decir lo que necesitaba decir. Y entonces, sin rodeos, se lo dijo. Laura había sido desalojada del apartamento donde vivía. Sin dinero, sin trabajo estable, sin apoyo alguno, estaba a la deriva. El hombre con el que engañó a James la dejó poco después de que todo quedó al descubierto. Quizás nunca fue algo real para él, quizás fue solo un juego, un capricho pasajero. Pero ahora estaba sola. Y, por primera vez, sin la seguridad que alguna vez brindó el matrimonio. James sintió una opresión en el pecho, pero no por tristeza. Era algo diferente, algo que no podía describir. No fue placer verla sufrir, pero tampoco fue compasión. Fue simplemente la comprensión de que la vida le había pasado factura. No se permitió sentir pena. Cada elección tiene consecuencias y Laura tomó las suyas. Sacó su celular, miró la pantalla por unos segundos y luego bloqueó el número. No había nada más que decir. Días después, Emily recibió una llamada inesperada.
Era Laura. Su voz era diferente, más débil, más demacrada. Emily no sabía cómo reaccionar. Una parte de ella todavía veía a su madre como alguien que alguna vez había sido su refugio seguro, pero otra parte sabía que esta mujer ahora era una sombra de lo que era antes. Aún así, ella respondió. Laura pidió verla, rogó tener la oportunidad de hablar. Emily dudó, pero al final estuvo de acuerdo. Fue al café donde habían acordado y, cuando llegó, casi no reconoció a la mujer sentada a la mesa. Laura era delgada, tenía el pelo opaco y los ojos hundidos, como alguien que no hubiera dormido bien en semanas. El orgullo, que antes se desbordaba en cada una de sus palabras, ahora no era más que un remanente de lo que alguna vez fue. Emily se sentó en silencio, esperando que su madre hablara primero. Laura respiró hondo y miró a su hija como si intentara encontrar alguna migaja de comprensión. Trató de explicar, de justificar, de hacer que Emily entendiera lo sucedido, pero todo lo que obtuvo fue una mirada en blanco como respuesta. Emily no quería más excusas, no quería más arrepentimientos vacíos. Lo único que quería era seguir adelante, sin cargar con el peso de los errores de su madre. Cuando Laura se dio cuenta de que no podía recuperar lo que había perdido, lágrimas silenciosas comenzaron a rodar por su rostro. Suplicó, le pidió a su hija que no la abandonara, pero Emily se mantuvo firme. No quería perder a su madre, pero tampoco podía salvarla. Esta era una batalla que Laura tendría que afrontar sola. James se enteró de la reunión y no pidió detalles. Vio en los ojos de su hija que, de alguna manera, ese capítulo estaba cerrado para ella. Y, quizás, también para él. Se dio cuenta de que ya no necesitaba cargar con el peso de esa traición, ya no necesitaba dejar que el pasado dictara quién era. Y así fue como, sin darse cuenta, empezó a abrirse a nuevas posibilidades. Sophie todavía estaba presente, todavía aparecía en los momentos correctos, todavía hacía comentarios mordaces que lo hacían reír cuando menos lo esperaba. Y un día, sin planificarlo, sin forzar, se dio cuenta de que algo estaba cambiando. Se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, estaba interesado en alguien. La vida no fue como él imaginaba. Nada salió como se esperaba. Pero al final tal vez eso era exactamente lo que necesitaba. Y mientras caminaba junto a Emily, mientras contemplaba la puesta de sol en el horizonte, se dio cuenta de que, a pesar de todo, estaba en paz. La traición había destruido una parte de él, pero no lo suficiente como para acabar con todo. Sobrevivió. Y ahora estaba lista para empezar de nuevo. Y así termina la historia, mostrando que el karma siempre llega, de una forma u otra. Cada uno cosecha lo que siembra. Y Laura, al final, cosechó exactamente lo que sembró. ¿Pero qué hay de ti? ¿Qué te pareció esta historia? Comenta tu opinión, queremos saberla. No olvides suscribirte al canal para ver más historias impactantes como esta. Y recuerda, la traición nunca es el camino. Hasta la próxima.